Buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de Cuéntame cómo pasó. Hoy tenemos la segunda parte de Cuéntame cómo pasó de este 1 de mayo, del Día del Trabajador, pero hoy nos vamos a ir un poquito en el tiempo. Vamos a hablar acerca de la Constitución Nacional. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, otra vez Iván. Buenas noches, David. Buenas noches, David. Otra vez nos Buenas noches, encontramos. camarada. ¿Cómo andan, Ahora compañeros? ¿Todo bien? vendría a ser esto Nuevamente, capítulo 3, parte 2 o capítulo 4 de Cuéntame cómo pasó. 3-4, ¿no? Capítulo 3 Capítulo barra 4. cuarto, vamos a decir capítulo 3 cuartos. 3 cuartos. 3 O cuartos. 4 directamente, ya como venimos el 4. asunto. No, 4 para no generar, porque nosotros somos de historia y no somos de matemática y creo que nos vamos a confundir, ¿no? En Claro. los números. Capítulo 1, 24 de marzo. Capítulo 2, Malvinas. Capítulo 3, 1 de mayo, Día del Trabajador. Capítulo 4, Constitución Nacional, Cristian. Constitución Nacional. Bueno, qué tema, la Constitución Nacional, lo que genera recordar, ¿no? En la historia lo que se buscó desde el primer momento en que fuimos, ¿no? Emancipados de lo que fue, ¿no? La política española, ¿no? Las ideas, que podemos contextualizarlo ahí con las ideas de los logistas, ¿no? Los masónicos que venían con esa idea justamente con San Martín, Carlos de Alvear, Matías Zapiola, Francisco Chilaver, que venían con una idea de constitución e independencia, ¿no? Sí. Eh, ya igualmente para 1811 la Junta Conservadora había realizado, ¿no? Fuera de lo que fue la Junta Grande y los comienzos del triunvirato, el primer triunvirato, eh, una forma de empezar a conformar lo que era la Constitución. Pero bueno, no tuvo quórum porque, bueno, al ser despojado de la Junta Grande, había quedado como apartado de este poder central y no pudo proseguir con esta tratativa, ¿no? Que hubiese sido como un comienzo. Después podemos mencionar, estos son hechos específicos que después fueron, ¿no? Conduciendo a la convocatoria del Congreso que realizó en Santa Fe Urquiza, ¿no es cierto? Pero bueno, la Exacto. Asamblea Constituyente también fue convocada para justamente realizar esto. Pero bueno, por ideas inglesas, ¿no? Con tratados con España, ¿no es cierto? Pues nosotros hasta ahí fernandeábamos todo. Todos los tratados, ¿no? Burocráticos hablaban. Las Provincias Unidas a nombre de don Fernando VII, rey de España, ¿no es cierto? España, sí. Eh, entonces, no podíamos nosotros generar esto de conformarnos la Constitución, porque, bueno, para hacer una Constitución liberal fuera de lo que es el republicanismo había que declarar la independencia. Obviamente que al derrocamiento de Alvear, a la disolución de esta asamblea constituyente, se crea un nuevo, ¿no? Un nuevo proyecto que se llamó la Junta de Observación, que realiza algo diríamos, histórico para lo que fueron después las leyes nacionales de ciudadanía, ¿no? Que se realizaron a posterior, que fue el Estatuto Provisional para la Dirección del Estado, ¿no es cierto? Que el artículo 30 de la sección de Poder Ejecutivo hablaba sobre el tema del Congreso de Tucumán, ¿no? Que ahí se iba a dictar la Constitución, porque el Congreso de Tucumán no iba a declarar la independencia, iba a realizar la ansiada Constitución Nacional. Pasaron varios inconvenientes que terminaron, no inconvenientes, sino terminaron declarando la independencia y no realizando la Constitución. Hubieron un montón de otros procesos que se dieron, ¿no? Las misiones de Belgrano, de Zarratea, Rivadavia, ¿no es cierto? Con colocar gobiernos, un gobierno monárquico, porque según lo que decía Manuel Belgrano cuando había ido hacia Europa, que había visto que la misma política de los países no potencias habían visto como que al comienzo de la revolución habían hablado sobre que el republicanismo era bueno, ¿no es cierto? Que ese sistema era aplicable, pero después con el caos que se generaba acá, porque Argentina no simplemente luchaba contra los realistas, sino que también luchaba contra el poder de Artigas en los pueblos libres, ¿no? Entonces, lo que decía Belgrano, que
había que monarquizarlo todo. Entonces lo que se había pensado es traer algún príncipe de aquellos lugares y realizar una constitución moderada, ¿no es cierto?, que limite el poder al rey. Eso fue una de las tantas, ¿no es cierto? Después pasó lo de la monarquía de 1819 por Pueyrredón, ¿no es cierto?, totalmente monárquica, que ahí también se intentó colocar un rey. También lo de San Martín con Belgrano, poner un inca, ¿no es cierto?, en Potosí, pero bueno, Buenos Aires iba a despegar de lo que era la capital y obviamente que iba a perder peso y no iba, obviamente no iba a dar el brazo a torcer. Por así decirlo, la monarquía que habíamos dejado de ser, ¿no es cierto?, o por lo menos adaptar esas ideas, esa política, en 1810 pasó, para las provincias del interior pasaron verdaderamente a adoptarla a Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, después de estas ideas monárquicas, se trató de convocar el Congreso para Córdoba, que también no se pudo realizar. Después, bueno, pasaron los tratados del cuadrilátero, ¿no es cierto? Y llegó la Constitución del 26, que tampoco se pudo adaptar por la forma centralizadora que le había dado Rivadavia, ¿no es cierto?, que las provincias no tenían poder absoluto para manejar sus instituciones y todo, y también fue, obviamente, que ninguna provincia, cuando fueron enviados algún plenipotenciario o comisionado de Rivadavia, aceptó esta Constitución que limitaba, obviamente, ciertas cuestiones de las provincias, ¿no es cierto? Y recién, ¿no es cierto?, para 1853, después en 1859 el derrocamiento de Rosas, ¿no es cierto? Igual hay que hablar de algo importante que también se genera, que está dentro de la Constitución, que fue el Pacto Federal, ¿no es cierto? El Pacto Federal fue algo genial, que fue la adaptación de tres provincias, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, después se agregó Córdoba, para conformarlas en lo que fue después la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Ellas luchaban contra el poder unitario de General Paz en la Liga Unitaria, que se había armado en Córdoba. Una vez derrocado el General Paz, se suceden las provincias, no Córdoba y las demás, se adaptan a este pacto federal y se genera lo que fue la creación de la Confederación Argentina. Obviamente que el derrocamiento de Rosas es precisamente por esto, porque Rosas no quería constituir el país, porque desconfiaba ya de todo lo que era el poder, ¿no es cierto?, europeísta, ¿no? Estaba totalmente en contra de lo que es el tema de los liberales, ¿no es cierto? Por eso había armado la ley de aduanas, había hecho todo esto que generó, ¿no es cierto?, que las provincias tengan esta preocupación que la venía teniendo desde 1810, cuando buscaron conformar la federación, que Buenos Aires se había opuesto, ¿no? Buenos Aires buscaba esa centralización, siendo ellos mismos los que manejen todo lo que son las aduanas, ¿no es cierto?, de todo el interior del país. La Justamente, Cris, convocatoria, sí. nombraste a los liberales. Si no me equivoco, en el Congreso hubo dos tendencias liberales que se oponían justamente a la creación de la Constitución. Si no me equivoco, uno era Facundo Subiría, ¿puede ser? Justamente de Lo que los sí, que buscaban, criticaban más lo que las pasa ideas que liberales. Claro, lo que pasa es que se generaba como que los artículos en sí tomen una adaptación liberal, ¿no es cierto? O sea, la Constitución de ese año que fue sancionada no fue pensada para el pueblo, para adaptarla, o sea, para que el pueblo se adapte a la Constitución y no al revés. O Sí. sea, eh, Urquiza llega a convocar esto por los protocolos de Palermo que le dan el poder de las relaciones exteriores, porque aparte Urquiza tenía que cumplir el tratado con Brasil, ¿no es cierto?, de reconocer la independencia del Paraguay, de dar la libre navegación de los ríos. Acordate, Iván, David, el tema de la vuelta obligada, ¿no?, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, ¿no?, que con tantos esfuerzos Rosas había combatido a estas potencias y de repente duró 5 años, 6 años, y de repente Urquiza de un día para el otro le da la libre navegación al imperio brasilero, que lo que buscaba el imperio brasilero era, al tener el río Uruguay, el río Paraná a su favor, podía llegar al Paraguay, y aparte era una época donde ellos querían adaptar, ¿no?, el litoral mismo,
tuvo ideas de adaptarlo y anexarlo a su soberanía, ¿no? Una cuestión de expansionismo, ¿no es cierto? Esa era la idea. Entonces tenía que generar esto, pero Urquiza para poder lograrlo tenía que tener leyes nacionales, porque simplemente era vencedor de Caseros, no tenía otro, y era gobernador de la provincia de Entre Ríos, no tenía el poder nacional. Entonces, para poder lograr eso, tuvo que hacer los protocolos de Palermo primero y después el acuerdo de San Nicolás, que eso generó que sea director provisorio hasta convocarse en el Congreso, y tenía los poderes tanto nacionales como provinciales, o sea que podía generar el manejo de los ejércitos provinciales. Eso es lo que se oponía a Buenos Aires. Por eso también se opone la legislatura, que no aprueba esto y se separa, obviamente, ¿no es cierto?, de lo que es el Estado. Cuando se convoca al Congreso, Urquiza dijo: yo quiero que la Constitución se terminase el 1 de mayo, porque el 1 de mayo yo me pronuncié contra Rosas, ¿no es cierto? Entonces, el 1 de mayo se termina la Constitución, se promulga el 25 de mayo y se jura, todas menos Buenos Aires, el 9 de julio. Tomó esas 3 fechas. Obviamente que las dos son fiestas, ¿no es cierto?, que ya la conocemos, el 25 de mayo, ¿no es cierto?, no hace falta decirlo, y el 9 de julio. Pero toma el 1 de mayo por su pronunciamiento ante Rosas. Obviamente, chicos, que yo puedo comentar esto, la Constitución fue creada, ¿no?, a bases de la Constitución de Filadelfia, ¿no?, de Estados Unidos, de la Constitución monárquica del 1819, la de 1826, y adaptada a las bases de Alberdi, ¿no?, de su gobernar es poblar. Lo que buscaba Alberdi, acá podemos hacer como un debate, ¿no? Y a ver qué piensan ustedes, ¿no? Que era general en el gobernar es poblar, era no tomada, ¿no? La gente, ¿no? Lo nativo no era tomado, sino era buscar que vengan familias europeas, la inmigración, ¿no?, que lleguen aquí y puedan adaptar todo lo civilizado que tenían ellos a la soberanía de nuestro país, y así el progreso del país tendría funcionamiento. O sea que los nativos no eran tenidos en cuenta. Por eso mismo se lleva después, bueno, las guerras de policía más adelante, a la masacre, ¿no?, de lo que fue después la campaña del desierto mucho más adelante, pero esta era la base, ¿no? Y la Constitución era limitada, ¿no es cierto?, en el sentido del pueblo, era para la gente, para la clase alta, ¿no es cierto?, que se adaptaba a los artículos a favor de sus beneficios, de sus intereses, ¿no es cierto? No sé qué opinás, Justamente David. a lo que estás hablando vos, que me dijiste gobernar es poblar y de traer, digamos, inmigrantes, me hizo acordar a Nicolás Avellaneda, ¿viste? Cuando fue presidente en el periodo de 1874, cuando creó la ley de inmigración, ¿sí?, que constaba de dos partes. Una parte era justamente una oficina, ¿sí?, para registrar a los inmigrantes extranjeros, y la otra que facultaba al Poder Ejecutivo para explorar las tierras, obviamente, y poder ponerlas al servicio de los extranjeros, ¿no?, de los colonos, para colonizar. Justamente, como decís vos, ¿cómo es? Gobernar es poblar. Gobernar es poblar. Se buscaba todo esto de que vengan extranjeros, ¿sí?, para poblar todo lo que vendría a ser Argentina, que fue una ideología que se mantuvo durante mucho tiempo en el periodo de que gobernó el Partido Autonomista Nacional, ¿no?, el PAN, que se veía todo esto de traer, claro, de traer muchos extranjeros, porque si vos ves toda la línea de ellos, era siempre, digamos, extranjeros. Si mal no recuerdo, fue, bueno, primero Avellaneda, después vino Roca, después el que lo sucedió a Roca fue el que había hecho que era la gratuidad de los pasajes de los extranjeros, o sea, era buscar Juárez Selman, buscar ir al extranjero y decirles, bueno, que si quieren venir a Argentina a trabajar, los pasajes estaban, o sea, no tenías que pagar nada, venías gratuitamente porque lo costeaba el Estado argentino, justamente bajo el lema de esto de gobernar es poblar, que se usó en una línea de tiempo bastante, ¿no? Pero la idea del gobernar es poblar lleva también a pensar que buscaban también, ¿no?, la gente civilizada a raíz, ¿no?, de las primeras inmigraciones, o de que estuvimos hablando hoy, de que traer médicos, abogados, y de repente, bueno, en la tercera inmigración se da esto de que vinieron anarquistas y socialistas, ¿no es cierto? Y bueno, esto, todo lo ¿no? que hablamos.
Bueno, justamente era lo que también pretendía Sarmiento en su momento, ¿no? Claro. Que quería transformar a la Argentina en un país europeo y bueno, lamentablemente los inmigrantes que vinieron no eran del agrado de él. Yo Exacto, creo que tal cual. no Sí. era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Vos querías extraer médicos, gente, digamos, técnica, gente que sepa, digamos, ¿no? Y te traen obreros, gente, digamos, que no era lo que vos esperabas, no era lo que vos esperabas, sinceramente. Por ¿Entendés? eso hay que ver la contradicción de esto, ¿no? Porque en 1902 Miguel Cané opta por era ministro de Roca ya en la segunda presidencia, y se sanciona la ley de residencia, ¿no? De todo aquel inmigrante europeo que genere dentro de la sociedad algún desmán, sería expulsado, ¿no es cierto?, de la patria, ¿no? Por así Y decirlo. justamente, mira, justamente que decís eso lo hacen porque unos meses antes habían tenido protestas, justamente, y los que Sí, estaban encabezando exactamente. la protesta eran justamente gente de ideología anarquista, anarcocapitalista, comunista, socialista, cosa que no era, digamos, propio del argentino, sino que eran todas Exacto. ideologías anteriores que eran traídas por los inmigrantes y después sacan esa ley de residencia. Una jugada política muy buena, más allá de que uno puede decir Sí, está bueno o está mal, una jugada y brillante política aparte, para que no hagan drama. y, y aparte la de Richieri, la ley del servicio obligatorio, ¿no? Que era, en realidad se dio a entender como una guerra con Chile, que sucedía eso, nunca se dio, pero se estaba gestando, pero en realidad era para justamente no contrarrestar esto de estos anarquistas socialistas. Es algo, es una visión, es una mirada esto, ¿no es cierto? Es una mirada contraria a lo que te puede generar alguna idea liberal, ¿no? Pero Claro, por también ejemplo, cuando hay se que prestar atención. impone el servicio militar, que creo que el primer paso se le había dado en la segunda gobernación de Roca, él había dicho que, bueno, que esto te convertía en algo superior moral, ético, obviamente justamente porque al estar en el ejército no ibas a tener las ideas anarquistas ni socialistas, ibas a tener una ideología pro Estado, pro liberal, ¿me entendés? Y justamente decía que era ético y moral el servicio militar, Bueno, de aquel tiempo, esta idea que obviamente. vos decís, idea que vos decís después se fue prolongando en los golpes de Estado, en los golpes de Estado nacionales. O sea, que viene arraigado a la historia todas estas, ¿no? Estas ideas de los terratenientes, ¿viste? Porque en realidad estaba en juego lo que era el capitalismo argentino acá, y era también lo que habían generado, ¿no? La fortuna, ¿no? Porque Claro, recordemos una que élite gobernante, una oligarquía, digamos, que era la que gobernaba el país. No había la voluntad economía del era, pueblo. la economía era cerrada, el fraude electoral lo llevaba a mantenerse en el poder, y lo único que se había establecido como algo, que eso lo vamos a hablar más adelante, Iván, la ley 1420, pero tenía otra mirada a eso, ¿no? Era hasta un cierto punto hacerla para todo el pueblo y generar ese, ¿no? Ese argentino, ese ciudadano que se venía buscando tal vez de 1810, ¿cierto? Fue algo complicado para lo que es la gente que está por fuera de esta clase social, ¿no? Gente como nosotros, que nosotros tenemos muchísimo más oportunidades de un montón de cosas que lamentablemente, ¿no? Que esa gente que vivía en esa época, ¿no? Con limitaciones, ¿no es cierto? Hay que también, ¿no? Empezar a comprender estas ideas políticas y tratar de pensar qué sucedía en la sociedad, ¿no? Y lleva un poco al remordimiento de pensar, ¿no? Que no éramos tenidos en cuenta en absolutamente, no, para Y nada. capaz que en ese momento estaba bien visto, ¿viste? Porque la ideología, el pensamiento del individuo era otro. Era Sí, otro. Hoy en día capaz que nosotros vemos a la campaña del desierto como algo aberrante y en su momento, capaz que si hubiésemos vivido en ese momento, diríamos, no, y está bien porque hay que expandir los territorios, digamos, nacionales y bueno, digamos, estamos haciendo lo que cualquier nación haría, expandirnos y expandir también significa combatir a un enemigo. También Es, está bueno, justamente esto, ¿no? es justamente lo que estábamos hablando, la mirada que tenía cada uno justamente en ese momento, ¿no? Estaban centrados en la mirada del expansionismo, en la mirada justamente eurocentrista, que todo lo que se hacía justamente estaba bien. No sé, bueno, Cris, si vos te debes acordar de la película que nosotros vimos con Acosta, En Tierra mi corazón, sí, la, espectacular eso,
espectacular. ¿viste? Y tenemos un claro ejemplo, ¿viste? La mirada que ellos tenían justamente decían, no, está bien, vamos a expandirnos, vamos a tener más tierra, pero no se fijaban justamente que esas tierras ya estaban pobladas, no eran justamente desérticas. Bueno, pero ahí en ese momento, Iván, se generaba la segunda revolución industrial, ¿no? El tema de los telégrafos, el tema de los trenes, y había que abarcar eso, aparte que los trenes iban a ser más beneficiosos que las carretas, porque en cuanto los productos podían llegar acá en Argentina, del interior acá a Retiro, ¿no? A Capital. Por eso los trenes tienen esa de terminar todos en Retiro. En carreta, No, ¿cuánto justamente tardaba? algo que mucho, esta gobernación, por ejemplo, que yo recuerdo, la de Roca, trataba de expandir siempre los ferrocarriles. Sí, 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 viste el central de a Córdoba, el central Córdoba creo que a Rosario, un montón de líneas. Exactamente. Obviamente que todo esto empieza con Mitre empiezan los ferrocarriles, ¿no? Pero, como decís vos, David, se van extendiendo para, bueno, un pensamiento ya, ¿no? Más arraigado a las tierras que habían conquistado, porque, viste, Claro, exactamente. Y después a lo económico, porque esas materias venían y las enviaban al puerto y como es una economía agroexportadora, todo lo que venía, digamos, del interior lo mandábamos al exterior, ¿no? ¿Cómo Digamos. era el del mundo? ¿Cómo era el harinero? No, ¿cómo era? No me acuerdo esa El granero frase. del mundo, se decía en aquel tiempo. Bueno, eso, El granero exactamente, del mundo. exactamente. El granero del mundo, A una ver, economía agroexportadora. esta temática política viene arraigado desde Caseros. Caseros dio la oportunidad al conservadurismo liberal y se afirma en Pavón. En Pavón se afirma esta política y esta política es la consecuencia de un montón de sucesos que después se vieron reflejados en la historia. Pavón es la que termina, porque bueno, obviamente que el Estado de Buenos Aires se une nuevamente por la Constitución, se une, ¿no? En 1860 se hace la reforma que querían los porteños, ¿no es cierto? Se generan un montón de artículos que le daban a ellos la oportunidad de seguir mandando a la hora de la hegemonía, sobre todo en las aduanas, porque lo que había hecho Urquiza, ¿no? Con las aduanas en el Acuerdo de San Nicolás era que las aduanas se nacionalizaran y eso perjudicaba porque la riqueza ya iba a ser no para el puerto, sino para todo La lo que eran nación. las 14 las 14 provincias. Entonces eso es lo que también ellos estaban acostumbrados porque si vamos al caso, Buenos Aires es más chico que las demás, o sea, que todas las otras provincias juntas. Por eso a Urquiza cuando hace en 1854 se convoca ¿cómo es? Las votaciones y gana como, o sea, es electo presidente de la Confederación, ¿no es cierto? Pero él no tenía el poder de la aduana principal que era Buenos Aires, entonces tuvo que vivir de empréstito de Brasil y nada, o sea, estuvo en deuda y muchas veces desertaban en los ejércitos los soldados. La verdad que fue muy lamentable la vida efímera de lo que fue la Confederación, porque subsistió. La Confederación Argentina ya con la Constitución empezó en el 54 hasta el 60 nomás, porque ahí llega después Derqui, y Derqui con la batalla de Pavón, que la continuó después Mitre, ¿no? Porque obviamente que en Pavón había ganado los federales, pero Urquiza se va, y el ganador es Mitre, y continúa la guerra, y termina yéndose a Montevideo, renunciando, dándole las leyes nacionales a Pedernera, que era su vice, y a su vez él pasárselas a Urquiza y Urquiza haber arreglado este pacto siniestro con Mitre, cediéndosela a él quedándose en su Entre Ríos, en su palacio, porque, a ver, la idea de Urquiza era, la patria de él, si se desangraba su patria, o sea, si se desangraba la patria argentina, no pasaba nada. El tema era que no se desangre ninguna vaca. Va a llamar un poco la atención lo que estoy Que no se diciendo. toquen los intereses. Exactamente. Entonces Bueno, ahí, me hace acordar mucho que, por ejemplo, Irigoyen, en su primera gobernación, él le puso una renta a las inversiones extranjeras. Era una pequeña renta, un pequeño impuesto, porque antes las empresas no pagaban nada, venían y así como venían se sí, llevaban todo, digamos. Porque sí, bueno, sí, y sí. justamente eso no le gustó a un grupo, digamos, a un grupo de élite de la sociedad que no quiere que se le toquen sus intereses.
que si ganan 2 millones y con que vos le saques 2 pesos te van a hacer problema igual, por más que sea algo mínimo, algo mínimo. Sí, sí, por eso la Constitución del 49 es un golpe a la oligarquía, es un golpe a la oligarquía, porque todos los artículos hablan justamente de los beneficios al trabajador, que hoy queda de aquella Constitución, el 14 bis, que habla solamente de lo que es el tema del aguinaldo y todas esas cosas que nos siguen favoreciendo, pero por eso fue la proclama del 57 y fue algo anticonstitucional, ya es un golpe de Estado, pero no hubo una convocatoria, un congreso para deliberar y vetar la Constitución. Directamente la vetó con una proclama y a la mierda. ¿Se entiende? Perdón, perdón la expresión. No, está bien, se entiende más cuando uno es más criollo todavía. Pero se entiende a lo que va, o sea, la Constitución liberal después tuvo sus modificaciones, como dije, en el 60, que ahí, bueno, uno de los artículos, podemos decirlo, daba indistintamente el nombre del país, o Confederación Argentina, o Provincias Unidas del Sur, o Nación Argentina. Se optó por Nación Argentina, el primer presidente fue Mitre, ¿no? Según un pensamiento liberal de las presidencias fundadoras, que fueron Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Después se modifica en el 66, 1898, en el 49, que se hace Perón, ¿no? Que convoca, después en el 57 y después en 1994. Muchos años pasaron para que el Pacto de Olivos, ¿te acordás, Iván? El Pacto de Olivos. Exactamente, justo en el gobierno de Carlito Menem. El gobierno de Carlitos Menem, el traidor, ¿no es cierto?, al partido de Perón, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Iván, con respecto a esta ideología de poblar es gobernar? ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna posición con respecto a esto? ¿Qué pensás así del liberalismo a nivel político, digo, la nación argentina y todo? Bueno, tu posición con respecto a esto. Justamente, gobernar es poblar, está muy bueno. A mí si vos te pones a pensar, no es mala la idea. No, obviamente, a mí también me parece buena. Pero bueno, no tuvo el desarrollo que justamente que ellos estaban buscando. Esto me lleva, si no me equivoco, me van a corregir si me equivoco, a Manuel Belgrano, creo que era, que uno de los ítems que él proponía en su momento era eliminar la ociosidad. Fue Belgrano, ¿no? Si no me equivoco, fue Belgrano. Sí. La miseria y la... Exactamente, no me acuerdo si era Belgrano o justamente o Moreno. No, Belgrano. Justamente de eliminar la ociosidad. Y bueno, justamente Mariano Moreno también hablaba de crear un nuevo sujeto, porque se creía justamente que Argentina, Argentina en aquel momento se estaba preparando para ingresar en un nuevo mundo. Y para eso justamente tenían que tener un nuevo sujeto pedagógico, como se hablaba. Por eso era que se formaron justamente las escuelas, se sacaron las escuelas del rey, se formaron distintos tipos de escuelas, justamente con ese propósito, ¿no? Por eso la idea de gobernar es poblar, está genial. No se logró llevar a cabo como se pretendía, porque justamente se esperaba que venga otro tipo de gente. Por eso puse el ejemplo de Sarmiento también, que justamente él esperaba que vengan, no sé, él quería una Argentina europatizada, no sé si está bien la palabra. Sí, europeísta, que sean con civilización, ¿no? Que no tengan nada de bárbaro, por eso está el libro, ¿no? Civilización o barbarie, ¿no? Que no tenga nada latinoamericano, nada americano, digamos, en la palabra, sino que sea más todo de Europa. Sí, bueno, Sarmiento odiaba al gaucho. Claro, sí. Gaucho por ese motivo. También Sarmiento decía que la Patagonia era una tierra insulsa, infértil. Sí. Qué cosa, ¿no? Bueno, y vos fijate ahí la campaña que hace Roca, ¿no? La campaña del desierto, que era para sacarle, digamos, tierra a los indios y poblarla con extranjeros, ¿no? Todo el servicio no de Argentina, sino de intereses extranjeros, ¿no? Justamente ahí está esto que decís, ¿no? Que se buscaba una Argentina eurocéntrica, no era, digamos,
nativo, digamos. ¿Me entendés? Pero la idea de recordar el gobernar me parece también bien a mí, porque si uno es carente de técnicos, por decir un ejemplo, y los tiene que traer el extranjero para, digamos, educar a su pueblo, me parece perfecto, ¿me entendés? El tema es cuando por ahí no se lleva por esa guía o se desvía de ese pensamiento. Pero a mí me parece bueno también el pensamiento ¿me entendés? Y justamente cuando hablas de las escuelas, ¿no? También la educación es un papel fundamental y yo digo que, a ver, hay que también contextualizar a la persona. Roca no deja de ser un hijo, disculpando la expresión, un hijo de puta, pero, digamos, al tipo le digo, bueno, él hizo la educación primaria para todos, ¿me entendés? También buscaba esto de la educación, que sea obligatoria, ¿me entendés? Está bien, no quita que haya sido una muy mala persona, pero también hay que, bueno, situar a la persona en su contexto, en su pensamiento, en su época, que ahí es cuando vos decís, bueno, en su momento no era una mala persona. Con los ojos actuales sí nos damos cuenta que sí era malo, o bueno, que no condice con los pensamientos actuales. Obviamente que el pensamiento liberal lleva a pensar de que, bueno, la campaña, como venían diciendo, fue hecha para el bien de la patria, ¿no? Para el bien de la Argentina, mientras para otras miradas revisionistas o nacionalistas lo ven como la destrucción total de las últimas poblaciones americanas dentro de la misma Argentina, ¿no? De la forma en que se llevó, porque como decía Iván hoy sobre Estados Unidos, ¿no? De los Sioux, de los pueblos Sioux, fueron tal vez llevados a medida de un tratado, ¿no? De comprarle sus tierras, ¿no es cierto? Y una vez que se opusieron a eso, fueron masacrados. Acá no hubo tal vez algún tratado, directamente vamos a poblar el desierto. El desierto se lo llamaba el desierto porque no los tenían en cuenta, porque en realidad no igual era, fíjate que hay una diferencia entre lo que fue la campaña de Alsina con la campaña de Roca, porque Alsina iba como un toquecito más lento, ¿viste? Más tranqui. Pero fallece Alsina, claro. bueno, asume Roca como ministro de guerra y ahí le mandó mecha a todo, de una arrancó. Exactamente. Arrancó de sable y fusil y empezó de una. Pero acordate que era la presidencia, de Sarmiento, y bueno, y Sarmiento no iba a buscar algún tratado. No, olvidate, bajo el pensamiento que él tenía, no, al contrario, era lo último que se iba a buscar, lo último. Pero lo último. Acuérdense en cuando Mitre no sigue la guerra, o sea, de Pavón, que siendo perteneciente al gobierno, Sarmiento dice, no economice sangre de gaucho, es un bien, es un abono bueno para el país. Mirá porque lo único de humano que tienen es la sangre estos salvajes. Entonces ahí te das cuenta la forma de pensar. Ya esa misma frase te lleva a pensar lo que sucedió después en su gobierno y sus ideas no europeístas. Claro, y sabiendo que el gaucho es símbolo de Argentina, digamos, o sea, es como nuestra unidad nacional, ¿no? Es algo muy distintivo de nuestro pueblo, el gaucho. Sí, pero bueno, en esa época obviamente que las ideas liberales, todos fueron llevando, no. Era muy distinto porque la educación, los colegios nacionales que había impuesto Mitre, ¿no es cierto?, fueron justamente para que salgan personas para la dirección de la nación, ¿no?, de contribuir a la idea oligárquica esta, y no caer en la demagogia de los tiranos o de la barbarie. Entonces todo era un círculo, ¿no?, que se generaba dentro de este sector de la élite, que terminó siendo derrocado después, en el sentido, ¿no?, entrecomillado, ¿no?, por Sáenz Peña cuando da la ley, ¿no es cierto?, del voto, ¿no es cierto?, secreto, claro, y después el hijo de, porque estaba el padre también metido en la política, pero el padre ya había muerto, si mal no me equivoco. El padre fue Sáenz Peña, que fue presidente, diríamos, el quinto presidente, y estaba también el otro Sáenz Peña, que sería el abuelo, que estuvo trabajando en la Junta de Representantes cuando Rosas era gobernador. Muchos se confunden porque se llaman Roque Sáenz Peña. Entonces, pues, quien lee Roque Sáenz Peña... Una confusión, exactamente. Bueno, y vos sabés que justamente en la parte esta que vos hablabas de que uno buscaba, no sé si era vos, Cristian, o Iván, que decían justamente que se buscaba, bueno, una Argentina como, bueno, eurocentrista, ¿no? Vos fíjate que también los capitales no eran argentinos, básicamente era todo extranjero lo que venía, porque yo recuerdo, yo no recuerdo porque no viví, ¿no? Pero según los datos explican, de que, por ejemplo... Recuerdo cuando leíste, claro. Claro, de que la mayor inversión que había acá era inglesa.
más del 40% de las inversiones eran totalmente inglesas, que con eso financiaban los ferrocarriles, los puertos, como fue el puerto de Madero, los barcos, todo, básicamente todo lo que Argentina, digamos, desarrollaba económicamente y en infraestructura era todo financiado por capitales extranjeros. Sí, sí, porque Por los capitales ferrocarriles son ingleses. Sí, sí, Exactamente. cuando Mitre comenzó con esto, justamente arregló con los ingleses y después pasó todo lo que es el capital, lo pasaron a manejar ellos. En la década infame también pasa lo mismo, con el Tratado de Roca-Russiman, si no lo tienen bien claro, después léanlo y se van a dar cuenta todo lo que fue esta nueva Argentina no ay, no me sale, colonial, ¿no? Que llevó a otra vez a remontarse al pasado, ¿no? Esta estructura que se genera acá en la década infame es una copia a lo que fue la generación del 80. Aparte, escuchen, el vicepresidente fue Pascual Roca, o sea, el hijo De de Roca, Julio Roca. Julio Roca. Entonces, ¿se entiende? Eh, ahí está una idea también de la elite, ¿no es cierto? Que después, bueno, Siempre eh, gobernando, una pequeña elite gobernando nada más, ¿viste? Como pasaba en la generación del 80. Era el presidente, después el vice, y las elecciones eran fraudulentas, y ganaba de nuevo el concubino de, no sé, de Roca, o el vice de Roca, y así sucesivamente, y siempre eran las mismas personas que regentaban el poder. Y que el sí, sí, Estado era sí. mínimo, ¿no? El Estado era mínimo y todo lo que venía era extranjero, totalmente, todo Sí, sí, extranjero. sí, tal cual, tal cual. Bueno, Inglaterra Vos ya de fíjate por que sí, después algo que pasa con esto es con la ley de banco garante, ¿no? Que, digamos, era una ley que facultaba hacer que los bancos extranjeros, y también bancos nacionales, ¿no? Pudiesen, digamos, emitir moneda nacional a lo loco sin restricción, más los bancos extranjeros hacían eso, y bueno, nos terminó en una crisis que se invocó en la crisis del 90, o sea, de 1890, olvidate, ¿no? olvidate. Sí, aparte Inglaterra fue la dominante de la economía latinoamericana. Si vamos al caso, Totalmente. Uruguay la inventa, por así decirlo, la inventa Inglaterra, porque bueno, sabemos que Uruguay, la banda oriental llamada en aquellos años, era perteneciente a lo que era el virreinato o el ex virreinato y formaba parte y era provincia nacional. Obviamente que No, por un... Sí, sí, sí. no, y no solo eso, hablando justamente que estás hablando de que Inglaterra, digamos, tuvo mucha inferencia en lo que fue, bueno, las economías de acá, la guerra del Paraguay, después que terminó la guerra de la Triple Alianza, los tres países tomaron deudas con Inglaterra, Claro, los tres bueno, países. sí, sí, sí. Uruguay ya estaba arraigada hace tiempo a lo que era Inglaterra por el tratado ese que se había firmado después, porque, o sea, la guerra con Brasil viene cuando los 33 orientales vuelven a tomar, recordemos que la banda oriental estaba usurpada por los portugueses desde 1817, 18, ¿no es cierto? Cuando se emancipan de ellos en 1825, obviamente que el Congreso que se realiza en la banda oriental la presenta como una provincia independiente, pero no independiente o sea, absoluta, sino independiente de manejarse sus leyes, ¿no? A sí misma, pero arraigada a las provincias de las Provincias Unidas, esperando, ¿no? Que se realice la convocatoria del Congreso para unirlas, ¿no es cierto? La votación esta generó que Brasil le declare la guerra y obviamente que al tener la victoria nosotros, ¿no? Porque Argentina le gana, Brasil se opone y busca la paz, busca que sea algo neutral, la paz, porque no quería que Argentina las tenga, que vuelva a adaptársela, porque no podía manejarla, porque acuérdense que Argentina si no tendría dos puertos, o sea, ellos lo que buscaban era dominar ese puerto, ¿no es cierto? Y bueno, y Brasil también buscaba eso, porque tenía la salida, ¿no es cierto?, que la tuvo durante esos años, y Claro, la después salida esto al mar. también Sí, después esto se sucede con lo que decís vos, David, con el tema de Paraguay, lo mismo. Aislada desde 1811 a 1840, ¿no es cierto? Se imaginan todas las materias primas, todo cómo sería el país, un lujo. Y después devastada, después todo ese trabajo, devastada por estas ideas liberales de que este país salga del aislacionismo y se involucre dentro de este sistema financiero, ¿no es cierto? Arraigada siempre a Inglaterra, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Inglaterra jugó un papel importante en todo y hasta la actualidad, bueno, si bien manejo hasta hace poco, siempre
siempre tuvo, digamos, inferencia en los pueblos americanos, latinoamericanos, mejor Sí, dicho, sí, en sí, todo las sentido. invasiones inglesas no, las invasiones inglesas ya son un hecho, ¿no es cierto? Ahí te Los estás dando bloqueos. cuenta, las dos invasiones que tuvimos eran porque tenían intereses en el puerto, tenían intereses en ser, digamos, que seamos colonia de ellos. Sí, sí, ya venían arreglados. Lo que pasa es que ahí le pifiaron porque buscaron no la dominación política, que nosotros fuimos 45 días ingleses, ¿no es cierto?, jurando a Jorge III. Bueno, después obviamente tuvo la reconquista por Liniers, la defensa por Alzagá, y después Inglaterra pudo dominarnos, pero ya no políticamente, sino el tema era dominar, Económicamente, porque ellos buscaban, acuérdense que Napoleón había realizado en 1804 el bloqueo continental, o sea que ellos, a Inglaterra, para que no venda sus productos a los países europeos. Entonces tenía tanto excedente que ¿a dónde hay que volcarlo? Vamos a volcarlo a América Española. Ese es lo que genera, ¿no es cierto?, que lleguen y tuvo por un acá. momento que pasar por el puerto de Buenos Aires. Sí, Claro, pero o sea, ¿vos entendieron cómo es? La pensaron mal Sí, porque políticamente fueron expulsados, pero después tuvieron ese tratado con España, ¿no es cierto?, que estaban emancipándose de los franceses, y el tratado Apodaca-Canning. Canning era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, y Apodaca de España, ¿no es cierto?, que lo representaba obviamente la Junta de Sevilla porque el rey estaba en cautiverio. Eso lo que genera fue que cooperase Inglaterra con España para la emancipación, porque no tenía ya ni soldados ni nada. Entonces, ellos cooperaron, pero no cooperaron, che, amigo, gracias, sino que cooperaron a raíz de entregar la economía a la Argentina, en la Argentina, ¿no? Entonces, por eso había que seguir fernandeando, porque Inglaterra no quería que Argentina eh, declare la independencia. ¿Por qué? Porque si volvía otra vez Fernando VII al trono, le iba a no le ceder convenía, más, no le convenía. En cambio, si, no le si convenía. Argentina declaraba la independencia, ya tenía que luchar contra la política argentina. Entonces, genera esto, y obviamente que la liberación del puerto en 1809 también genera esto bueno, si ustedes no saben, en 1809 fue la primera vez que se abre el libre cambio, el puerto de Buenos Aires en el virreinato. Cisnero abre el puerto, pero era hasta un cierto tiempo, que era hasta el 19 de mayo. No me quiero adelantar al 25 de mayo, porque esto es lo que podemos hablar. Lo que desencadena también, lo que está encadenado el 25 de Pero, mayo. pero bueno, está todo arraigado, ¿no es cierto? Entre sí. Entonces, ahí ya después había un montón de súbditos, se dice, ingleses, con un montón de intereses, y ellos, o sea, Inglaterra mismo buscaba la protección de ellos. Por eso cuando Fernando VII hace otro, más adelante, en 1815, 1814, vuelve a hacer un tratado de vínculo, amistad y alianza con Inglaterra, pidiendo una de las tantas cláusulas que por favor, ¿no? Esto lo digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Se involucre en la guerra, o sea, con ejércitos a los insurrectos que éramos nosotros, porque no jurábamos las Cortes de Cádiz, no reconocemos a nada, ni Fernando VII, nada. Entonces, eh, obviamente que Inglaterra se opone porque ya tenía el dominio comercial, entonces, ¿para qué iba a No, y generar ese aparte, problema? entre un dominio comercial y meterte en una guerra, vas a preferir siempre por sí el dominio económico, porque ¿para qué querés invadir un país? Para matar tus propios hombres y vos no sabés cómo puede terminar la cosa cuando ya lo estás dominando económicamente, ya te quedas con esa, que es más fácil. Aparte, Canning lo dijo, Inglaterra no tiene principios, tiene intereses. Ya está. O sea, si ya había generado esa de procurar su beneficio material con la entrada o con la dominación económica, ¿para qué se iba a involucrar en una guerra que ya no le convenía? Ya No, por está. eso, totalmente. ¿Para qué te vas a meter en una guerra que vos por ahí la podés perder? Ponele, ¿no? Porque también que seas un imperio y todo lo que quieras. Por ahí te sale mal la jugada, perdés hombre. Y en una guerra también implica recursos económicos. No te conviene. Al menos que la estés No, por no, ganar. no. No, no, por eso también Fernando VII después fue a buscar al zar de Rusia a ver si le... Pero bueno, ahí también Buscaba Inglaterra se ayuda por todos opuso. lados. Sí, buscaba volver. Es más, en 1820 lo que hace Fernando VII es iba a enviar ejércitos ya para terminar con esto y que volvamos a ser colonia, pero la revolución de Riego termina con estas ideas porque, bueno, se buscaba, ¿no?, que las constituciones se jurasen monárquicas siempre. Así que Fernando VII tuvo que jurarla el 7 de marzo de 1820
y ahí ya no, era la última posibilidad que tenía de recuperar sus colonias, vamos a ponerlo, ¿no? Que después, Claro, bueno, sus ya está. dominios, digamos. Pero era irreversible, ya lo innato ya estaba hecho. En algún momento Argentina iba a desprenderse del yugo realista, por una cuestión natural. Ya habían pasado ya habían pasado más de 300 años, ¿no es cierto? Más o menos. No, Y y nada. aparte que de por sí todo pueblo que esté sujeto a una dominación, tarde o temprano, digamos, se va a liberar, ¿no? Pasó, qué sé yo, los estadounidenses con los ingleses, pasó, te querés remontar más a lo antiguo con los imperios romanos, con el imperio egipcio, o sea, siempre que haya dominación, ese pueblo se va a levantar, tarde o temprano, ¿me El entendés? Por una centralismo de cuestión de Hammurabi, lógica, el claro. centralismo de Sargón. Tarde o temprano cae porque es una reacción natural. Tarde o Sí, temprano. sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que bueno acá, lo que sucedió fue, viste, fueron buscar esas ideas centralizadoras que terminó realizando, porque Argentina después no solo luchaba contra los españoles, sino que también, por eso hay que ver, ¿no? Pobre San Martín, los demás que se mataban en el norte, Güemes, no sé, Arenales, Warnes, hasta puedo Todos citar a los Juana conflictos Zurduy. internos. Conflictos internos. Claro, y aparte porque luchar primero contra estas ideas, contra, bueno, contra Artigas, que buscaba la federación, que era algo progresivo para la época, pero era mal visto porque era algo antipatriota para ellos, y se enredó en estas situaciones que terminaron después debilitando a la misma Argentina con muchas ideas egoístas, ¿no es cierto? Pero bueno, esta fue toda la consecuencia de llegar también a la Constitución, que se buscaba eso, ¿no es cierto? Constituir el país, y llegar, como decía Iván, a crear el ciudadano histórico que buscaba Belgrano, porque las ideas que mencionaba Iván no se concretaron por una cuestión lógica. Lo que buscaba Belgrano era, como decía Iván, ¿no? Que se emancipen de ciertas cuestiones españolas y que el hombre empiece a generar en sí ciertas herramientas que pueda aplicarla con las escuelas que se generaban, ¿no? La de comercio, la de matemáticas y todo eso. Con Mariano Moreno pasó lo mismo, ¿no? Con la creación del diario, la Biblioteca Nacional, ¿no? Con las escuelas que eran del rey pasaron a ser de la patria, para que Una se generasen emancipación nuevas ideas. intelectual. Una Sí, emancipación intelectual. acuérdense que nadie sabía leer en esa época, eran muy pocos, eran los que tenían plata y eran los que estaban arraigados al gobierno, porque imagínense que si ustedes leen, como lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Leemos y escribimos, tenemos un dominio intelectual que tal vez eso lleva, basado en la época, llevaba también al puro derrocamiento de la misma, de los mismos españoles, ¿no? No, y vos fijate De que también generar, Belgrano se quería educar a las mujeres también. Vos fijate en un sentido de sí, emancipación. No quería que todos sean también, intelectuales. O por lo menos que todos tengan una base del conocimiento. ¿Me sí, entendés? Hay bueno, Iván sabe también del tema de las escuelas después de que se generó la batalla de Salta y Tucumán, lo que pasaron con esas escuelas que, ¿no? El dinero que le tenía que brindar el gobierno, ¿te acordás, Iván? Sí, Que sí, mente, fueron no. pagados después de muerto y ahí nomás y no todo el dinero que, ¿no es cierto, Iván? Bueno, una de las, justamente el dinero que San Martín dijo que le debían, que era para construir las escuelas, con el nombre de él, se terminaron construyendo recién en los 80 y en los 90, casi 100 años después que murió él. Y devaluado el dinero. Era justamente devaluada, O sea, ni no era el hablar mismo, de grano. por supuesto, por supuesto. O sea, estas ideas, obviamente, el ciudadano histórico y todo, terminan concluyendo en la época de Roca, ¿no? Obviamente con el tema de los símbolos, ¿no? De que se cante el himno nacional, ¿no? De una moneda que se genere en todo lo que era el país, ¿no es cierto? Eh, la verdad que, bueno, la Constitución tiene que ver en esto, ¿no? Era la conformación, aparte dejamos de ser aldea, éramos una aldea. La verdad que las calles cuando llovía eran un pantano, desastre. La Alameda se llenaba de agua porque a donde está ubicada la Casa Rosada estaba el fuerte, que ya, bueno, en la época de Roca ya no estaba, pero en su momento. Y el río no llegaba a donde llega hoy, estaba más en el Bajo, ¿no? Donde las negras iban a lavar la ropa, ¿no? Las esclavas, ¿no es cierto? Toda la vida social no es como se ve ahora, que nosotros vamos a Capital y de repente tenemos calle, veredas, ¿no es cierto? Era todo una polvareda
¿se imaginan las carretas, las arrias, como se le decía, ¿no? Carreta. Del puerto, con todo, viste, encima la carne, ¿no? Que tampoco había, no existían los saladeros y la carne era en el momento que se tenía que vender. Era todo una complicación para la gente. Yo estoy hablando acá de la gente, ¿no? Porque bueno, Mariquita Sánchez tenía su casa, ¿no? En Florida, ¿no? Con su Claro, primer piso y todo, ¿no? Adornado con su mueble de Francia, ¿no? Entonces, la pobre gente de las orillas quedaba totalmente expuesta a muchas enfermedades. Estaba Tampoco desprotegida. había hospital. Sí, había Quedaba 4 hospitales nomás, desprotegida. desprotegidas. O sea que también hay que ver el egoísmo del centralismo, ¿no? Y la Constitución, también por eso digo que no se hizo con una razón de aplicarla, como muchos autores dicen, de que se crea en el momento lo que se vive en el momento, en la actualidad, sino que el pueblo se tenía que adaptar a una Constitución totalmente liberal que no tenía nada que ver con la vida social en la Argentina. O sea, pero bueno, las apetencias, ¿no?, de los dirigentes llevaron a hacer para, bueno, favorecer sus intereses, ¿no es cierto? La verdad que sí. Muchachos, la verdad que compartimos otro hermoso programa. No, totalmente, aparte Iván, como es Chris, nos llenó de conocimiento en muchas cosas que la verdad que yo desconocía. La verdad que sí, eso es lo lindo y lo bueno que tiene este programa, ¿no? Que tenemos, justamente nos brindan ideas de todos lados. Bueno, Cristian, es un amplio conocedor, también compañero de nosotros, que está estudiando, obviamente, tiene más conocimiento que nosotros, y la verdad que nos encanta escucharlo. Hoy tuvimos No, y aparte, en materia de historia argentina nos pasa el trapo, sinceramente. olvidate. No, por favor, no, yo comparto con ustedes, somos todos iguales, ¿no es cierto? A mí me encanta hablar bueno, de la historia argentina porque es algo que a mí me apasiona, ¿no? Pero bueno, eso no, yo porque tengo una previa lectura por una cuestión de amor a la misma historia, pero bueno, en algún momento ustedes también lo van a tener que hacer porque, primero que me imagino que les debe gustar, obviamente que sí, pero bueno, a la hora de estudiarlo después, ¿no? En el profesorado, ¿no? Hay cosas que yo todavía también tengo que aprender, o sea, no es que está todo dicho como... Aparte yo doy una mirada y doy sobre los autores que yo leo, también doy lo que a mí me parece, ¿no es cierto? Y después comparto con ustedes lo que ustedes de eso también pueden sacar, o cuando lean, también tener su mirada, que pueden ser divergentes por una cuestión de que cada uno es una persona irrepetible, ¿no? Pero es lindo compartirlo con ustedes y me siento la verdad No, y que muy bien. es lindo escucharte, la verdad, con tu conocimiento nos iluminás. Nos das la mayéutica que decía Sócrates. Vamos todavía, vamos todavía. Un Si me placer, no, la verdad que un permiten, placer. justamente quiero cumplir con los saludos de los que nos estuvieron escuchando, tanto en el programa anterior como con este. Justamente saludo para Gabriel Ozán, Cristian Rizode, Ambrosia Báez, Rocío Frank, nuestro querido compañero Santiago Gómez Mayorga, que también estuvo prendido en los dos mientras trabajaba, nos escuchaba, no nos veía, nos escuchaba, porque bueno, justamente estaba trabajando y no podía estar. Y a nuestro querido amigo Josué Clos. Josué Bin Laden. Que también, Saludos, Josué. que también Bueno, estuvo ahí escuchándonos. saludos a todos ellos, y Saludos, bueno, a Josué, y a Santi todos los y a José. televidentes. Agradecido eternamente con ustedes, con Denis, que bueno, justamente en esta segunda parte tenía un compromiso, no pudo estar presente, igual que Celeste Aguirre, que no pudo estar presente en ninguno de los dos, pero bueno, ya nos vamos a encontrar en el próximo capítulo, que si no calculo mal va a ser el 25 de mayo. 25 de mayo, buenísimo, buenísimo, 25 de mayo. sí, por supuesto. Así Que que se van bueno, a tocar, que vamos a tocar todos estos temas, ¿no es cierto? De ahí porque todo se une con todo, ¿no es cierto? Vamos a... hacer algo más amplio el 25 de mayo. Hay Sí, ideas sí. de donde va a ser algo más amplio lo del 25 de mayo. Y se puede tocar de diversos ángulos, ¿no? Del contexto, también lo que pasaba en el exterior, que pudo haber influido acá en Argentina, ¿no? En todo sentido se puede tocar ese tema, ¿eh? En el Justamente café de vamos a Marcos. hablar de lo que te enseñan a vos del 25 de mayo en la escuela primaria y secundaria,
con lo que nosotros justamente ya vamos aprendiendo en el transcurso de los años, y más cuando estás en un terciario y te abarcás más en profundo acerca de las distintas fechas. Me parece genial, ¿eh? Tal cual. Aparte es una fecha muy importante para tratar porque acá se definen también un montón de... que ya la venimos hablando, pero ¿Sí? va a ser con más profundidad en las diferentes miradas que podamos llegar a dar entre los 5, ¿no? Porque me imagino que en ese va a estar Celeste y también... Esperemos contar con plantel completo. Plantel completo, Sí, parece. va a ser la primera vez, me imagino, porque ¿se acuerdan Todavía que en el la primera plantel no? completo. Pero Sí, ya porque lo... acá han estado siempre, o falta uno, o falta otro, nunca estamos los 5, siempre nos falta uno, un integrante, 2 integrantes a veces. Pero ya, Pero Ah, bueno. la tercera y la cuarta la vencida ya, ¿eh? vamos, Sí, que sí. el quinto capítulo tenemos que estar todos, no puede faltar nadie, la tenemos que No, reventar ahí. aparte es una fecha patriótica, es una fecha patriótica. Completamente. Gente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron vendidos, gracias Cristian, gracias David Chao. por estar nuevamente No, por acá. favor, gracias a ustedes por invitarme y por iluminarme en el conocimiento.